Bueno, siempre es un placer venir a esta casa que es también vuestra casa, ¿no? La de pues las personas que hoy nos acompañáis de México y del Perú. El CEAL nació en España hace solo 1 año y medio, después de 26 años de tradición en Latinoamérica, que personas como Antonio del Valle, fundador, o como José Graña, iniciaron en su día. Yo creo que pensando que crear relaciones de confianza entre empresarios comprometidos en la expansión de sus compañías en otros países era una buena base para promover el desarrollo. ¿Qué queremos hacer desde España, desde el CEAL Ibérico? Pues ayudar, por supuesto, a crear también esta relación entre nuestros socios, presidentes, propietarios de grandes empresas españolas, pero también entre nuestros socios y los socios del CEAL en Latinoamérica, pero también ser una puerta de entrada y acogida a nuestro país, a España, que creemos que es una base estupenda para invertir o para desde aquí una buena plataforma para la internacionalización. Así que nosotros perseguimos que personas como nuestro invitado de hoy pues sigan su iniciativa. Cuando decidió entrar en el Banco Popular, compañía de la que hoy es miembro de su Consejo de Administración, o como han hecho otros amigos y suyos de México y otras personas que están liderando la inversión latinoamericana en España y que hoy nos acompaña además la embajadora de este país, Roberto Layú. Nuestro invitado es presidente de honor vitalicio del Grupo Empresarial Caluz. ¿Qué significa presidente de honor? Pues en algunas ocasiones nos quiere hacer creer que es que ya no toma decisiones o que ya no manda. Bueno, ya le dejaremos que nos cuente. Yo en realidad lo que creo es que tiene la suerte, después de haberles dado la opción de elegir, tiene la suerte que sus 5 hijos hayan apostado por el proyecto empresarial común y les ha dado pues la potestad o el liderazgo de los negocios, pero está claro que su implicación es tremenda y su capacidad de análisis, lo veréis, es realmente espectacular. ¿Qué empresas forman parte del grupo? Pues por un lado tenemos a Mejiché, una gran compañía química, petroquímica, que está en el sector de la energía y también en la minería. Una compañía que va integrando, va creciendo, pues compra una mina de sal para hacer sosa cáustica porque esto les sirve para hacer el siguiente producto. Tiene también una compañía, Elementia, de materiales de construcción y donde uno de sus socios es el ingeniero Slim. Y el grupo financiero B por Más, con presencia en México, en Estados Unidos y, bueno, ya veremos si después en otros países. Es miembro de diferentes consejos de administración y en su trayectoria algo que le caracteriza sin duda es el tesón. Empezó a trabajar en el grupo familiar y vio la oportunidad de desarrollar una empresa financiera. Después, de nuevo, tomó la iniciativa para crear un nuevo banco y a la tercera va la vencida. Fue capaz de reponerse de las dificultades o de las diferencias del momento y seguir emprendiendo en este sector financiero, además de todos aquellos en los que hemos hablado. Con tesón y incansable, trabaja desde los 15 años y eso no significa que no tenga una magnífica formación, que la tiene, pero la ha hecho, además de por la experiencia, con el esfuerzo de buscar horas donde no las había para tener después pues, relevantes estudios en prestigiosas escuelas y universidades. Ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Banqueros
y nombrado en 2 ocasiones presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que creo que hoy ya no se llama así desde que Blanca Treviño entró a formar parte del mismo, ¿verdad? Y ya hay otras 2 mujeres también, creo María Sun y alguna otra persona que no. ¿Y el nombre ahora del Consejo? Es Consejo Mexicano de Negocios. Muy bien. Y además está implicado en temas de responsabilidad social, de acción social, temas culturales, y también en España. Forma parte del Consejo Asesor del Patronato del Museo del Prado de Madrid y me parece que desde esta semana también del Teatro Real. Es asturiano, su padre era de Cangas de Onís, os puede contar infinidad de cosas, bueno, os puede contar cosas de todo porque tiene una memoria espectacular, pero os hablará perfectamente de la Santina, de Asturias y, cómo no, de una de sus grandes aficiones, que creo que es uno de los temas que hizo que, además de admiración, yo le tenga un gran cariño, porque me recuerda a una persona que para mí fue muy importante, que es su gran afición a los toros, de los que lo sabe también, yo creo que casi todo. Perdonar que me haya extendido, mi misión hoy era presentarle, pero os puedo asegurar que os he contado la mitad de todo lo que ha hecho hoy nuestro invitado. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Nuria. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá, gracias a la Casa de América, desde el Grupo Prisa. Bueno, el suplemento de negocios, la verdad es que tenemos un gran ímpetu y muchas ganas de ser un verdadero suplemento iberoamericano de economía, y eso es lo que nos proponemos lograr, espero, en este año que cumplimos el 30 aniversario del suplemento. Estas charlas son parte de todo ese proceso de convertir este suplemento en un suplemento iberoamericano, y la verdad es que es un placer tener a un emprendedor, porque es un emprendedor, como el señor Antonio del Valle, aquí en Madrid con nosotros. Él tiene una presentación, vamos a ponerla, entre nosotros iremos hablando sobre la presentación, y al final tienen ustedes unas tarjetas en sus sillas en las que pueden anotar las preguntas, y reservaremos un ratito del tiempo, de la hora que tenemos para las preguntas al final. ¿Cómo pasamos las...? Bueno, pues si quieres voy haciendo una pequeña explicación de las gráficas y luego ya cambiamos impresiones. Como vos digas. Bueno, primero agradezco mucho a Nuria y al CEAL y a la Casa de América que me hayan hecho el favor de invitarme para cambiar impresiones con empresarios españoles sobre nuestras inversiones y en América Latina y en España. Creo que nuestros países en América Latina y España estamos teniendo una oportunidad dorada para continuar con un crecimiento en la medida en que logremos integrarnos un poco más los grupos empresariales. Porque, y aquí viene la presentación, que es una imagen muy particular nuestra. Antonio, tenemos el mando. ¿Prefieres hacerlo tú mismo o quieres que te ayudemos? Me da igual. ¿Y cómo funciona esto? A la derecha, el botón de la flecha de la derecha. Pues esto no. El de la derecha. Sí, perfecto. Bueno, pero esto no es la primera. Ahí está. Ahora hemos salido, yo te ayudo. Hemos salido del todo. Ya, esta es la buena. Bueno. Si nosotros juntamos las economías latinoamericanas, que representan hoy 6.7 billones españoles, no americanos, sino son millones de millones, más la economía norteamericana de los hispanos que viven en los Estados Unidos y que pueden representar alrededor de 2 billones de dólares,
más España con 1.4 billones y Portugal por tener todo lo que es los países latinoamericanos y de la península ibérica, tenemos el tamaño de la economía de China y de 5 veces la India. Entonces, pero cada quien va por su camino y la verdad esto no es idea mía. Cuando me lo presentó la persona que me ayudó a hacer la presentación, dije, oye, pero ¿cómo puede ser esto? Pues sí. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que efectivamente esta fuerza, este poder que podemos tener, lo usemos en beneficio de nuestros países y de nuestra gente? Y yo creo que estamos en el momento oportuno para poder hacerlo y para poder comunicarnos y para poder llevarlo adelante. Pero además hay otra cosa. De esta cantidad, la mitad de ella, 5.1 billones de dólares, están concentrados en 198 ciudades. Ustedes saben que en América Latina pues hay mucha pobreza todavía, pero las grandes ciudades como México, como Río de Janeiro, como Sao Paulo, tienen un Producto Interno muy superior al del país. Y esas 198 ciudades tienen 5.1 billones de Producto Interno Bruto. En el 2025 van a vivir 315 millones de personas allí. También en las ciudades importantes de Estados Unidos, donde hay la mayoría de la inmigración, como Chicago, como las ciudades tejanas de Houston, de Dallas, de San Antonio, Texas. En Miami hay muchos latinos también, por los cubanos. Y en 10 años, 50 millones de personas entrarán a la fuerza laboral en esas 198 ciudades de Latinoamérica, que es más del doble que la fuerza laboral de España hoy en día. Y el PIB per cápita será de $23,000 por persona anualmente. Entonces, si tenemos en conjunto el tamaño de la economía de China y de 5 veces la India, y tenemos muy concentradas esa riqueza en lugares, quiere decir que la oportunidad para aprovechar y para crecer en nuestros países y en España, pues es muy grande. ¿Y por qué estamos en el mejor momento desde mi punto de vista? Pues porque hubo la crisis del año 2008 y 2009 y España ha puesto en marcha reformas estructurales que hoy muestran un mejor... Me he brincado una... Perdón. Perdón. Tenemos en nuestros países fundamentos macroeconómicos sólidos. Si ustedes ven la parte gráfica del lado izquierdo de la parte del lado izquierdo abajo de la gráfica, están Chile, China, Colombia, México, Argentina, Perú, Brasil, con un déficit público muy pequeño y con una deuda pública inferior al 50% del Producto Interno Bruto. Y todos los países tradicionalmente muy ricos y con mucho crecimiento, pues están del lado negativo de la gráfica. Irlanda, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Portugal, Alemania, etc. Y tienen que crecer menos para reducir sus déficits y deducir también la deuda pública, que representa en muchos casos más del 100% del producto. Eso le pasa también en buena parte a España. Pero como que España y el Reino Unido se adelantaron en Europa y están empezando a crecer en mucho mejor proporción y mucho más rápido que los otros países europeos que empezaron más tarde su tarea. Entonces vemos que España, que ha llevado a cabo unas reformas estructurales importantes, pues muestra un mejor dinamismo que el resto de los países europeos. Aquí hay una gráfica del lado izquierdo de la evolución de la economía española desde 1960, separada por
pues la época de Franco, la dictadura, después viene Suárez, el presidente González, Aznar, Zapatero y actualmente Rajoy, y ven cómo durante la época de Suárez empezó a crecer la economía, pero fue realmente con el presidente González donde tuvo un crecimiento grande porque entró España a la Comunidad Europea y continuó creciendo con el gobierno de Aznar y de Zapatero para venir a caer en la crisis del 2008 y 2009. Ahora ya empieza a repuntar. Y del otro lado tenemos la evolución de la economía de Brasil y México, en la cual pues ha venido creciendo en forma sistemática, Brasil en forma mucho más importante en la época de Lula. Y es curioso que los crecimientos de España y de Brasil hayan sido durante gobiernos socialistas, pero que han sido un socialismo moderno, un socialismo que infortunadamente en México todavía no tenemos. Y por eso México pues ha crecido menos. Pero México también ha hecho, y le voy a pasar a la siguiente gráfica, un gran trabajo en lo que se refiere a internacionalización de, bueno, aquí está la economía de México. México tiene una economía muy sólida, su Producto Interno Bruto va creciendo poco a poco después de la crisis del 2009, menos de lo que debía crecer, pero nuestra inflación está absolutamente controlada, la tasa de desempleo es un poco menor que el español, el 4.9%, y el tipo de cambio también permanece en forma muy estable. Tenemos reservas internacionales muy grandes, la economía de México está sana, tenemos una deuda menor al 50% del producto y puede también empezar a crecer en una forma mejor. Por otro lado, hemos hecho un trabajo muy importante en posesionarnos en el comercio internacional. México es uno de los países del mundo que tiene más acuerdos de libre comercio con los diferentes países, inclusive la Unión Europea, los Estados Unidos, Canadá, todos los países de América Latina, menos los algunos del Cono Sur que están en el Mercosur. Pero bueno, 49 acuerdos firmados, 12 tratados de libre comercio firmados, en fin, somos una de las economías más abiertas del mundo y nuestras exportaciones e importaciones, nuestro negocio exterior es sin duda el más importante de América Latina. Tenemos también otra enorme ventaja, que es el bono demográfico. Tenemos una sociedad muy joven. En el 2010 ven ustedes que la mayoría de la población está en menos de 44 años y será en el 2050 cuando entremos ya a la forma de los países ya europeos en donde pues hay que gastar muchísimo dinero en las jubilaciones, es decir, donde hay más personas que van a recibir jubilación que los que están trabajando. Entonces tenemos todavía 20 o 25 años en los cuales podemos seguir creciendo con un bono demográfico muy, muy importante. Y el obrero mexicano es muy bueno. ¿Qué es lo que hay que darle? Hay que darle buenas herramientas de trabajo y capacitación. Pero una vez capacitados y con herramientas modernas y funcionales, pues llegan a ser tan buenos como los mejores en el mundo. Nuestras fábricas en México, las de automóviles, que son las que pues, más representativas, tienen eficiencias, algunas las mejores del mundo y otras tan buenas como las de los asiáticos y como las de los norteamericanos. O sea que realmente México
pero yo creo que también el resto de América Latina tiene este bono y tiene estas ganas y esta forma de querer crecer en forma importante. Miren, esta gráfica es interesante. México creció desde 1934, aquí aparece 1960, pero desde 1934 hasta 1982 al 6,8% anual cada año en forma consecutiva, con una inflación de menos del 2%. Y de repente vino una caída de la cual todavía no acabamos de salir. En el año de 1982 vino la gran crisis de López Portillo, que hubo devaluaciones, hubo nacionalización de los bancos, se acabaron las divisas en el país, fue un desastre, pues yo creo que mucho peor que el que sufrió el mundo en el año 2008 y 2009 con la crisis europea y la crisis norteamericana. Y tardamos 10 años en salir de ahí. Pero además hemos tenido mala suerte porque vino después una crisis en el año 2000, en el año 95-96, que nos bajó el Producto Interno en un año solamente el 6%. Vino después la crisis del 2009 y 2010, que nos volvió a bajar el Producto Interno. Y ahora que ya estábamos en un plan de crecimiento, vino la baja del petróleo a la mitad y nos volvió a parar un poco. Pero tenemos hechas todas las reformas que se requieren para seguir creciendo. Se hizo la reforma energética, la reforma laboral, la reforma de educación, la de competencia, la financiera, la de telecomunicaciones y la fiscal. Y todas están funcionando, menos tal vez la de educación, en la cual ha habido problemas sindicales graves de un grupo sindical minoritario, no representa más del 10 o el 15% de la fuerza laboral de los profesores, pero que ha estado en contra de la reforma y ha creado pues una intranquilidad y una problemática que se tiene que resolver. Inclusive ahora en las elecciones que hubo en el mes de junio, el secretario de Educación dijo que iba a suspender la reforma laboral durante un tiempo, lo cual no puede hacer porque se metió dentro de la Constitución. Entonces hubo una reclamación muy grande de los empresarios y de la sociedad y dieron marcha atrás. Van a seguir con la reforma laboral. Y la reforma laboral es importante porque, bueno, mientras los niños mexicanos no estén educados en niveles como los españoles o como los coreanos, etcétera, pues no podremos salir adelante. La reforma está hecha, se va a llevar a cabo, lo mismo que todas las demás. La más importante, tal vez desde el punto de vista económico, sea la energética, porque por primera vez en 80 años en México los empresarios privados, tanto nacionales como extranjeros, pueden invertir en el petróleo, en el gas, en la electricidad y en todo lo que es energía. Y eso representa, pues yo diría que decenas, muchas decenas de millones de inversión, que es lo que van a provocar el crecimiento de México en los próximos años. Bueno, pues tenemos riesgos en estas reformas. Tenemos, infortunadamente, en México, como en muchos otros países, corrupción y la inseguridad por el problema de los gangs de la droga y por la falta de aplicación estricta de la ley en todos estos movimientos, como el obrero como el de los maestros, etcétera, que no se han pues ajustado a la ley y que ha habido tropelías, ha habido quema de camiones, ha habido retención de policías, etcétera, etcétera, y ha habido impunidad en esos delitos. Tiene el gobierno que actuar con más firmeza y aparentemente ahora lo está empezando a hacer. Pero bueno, tenemos, repito, una economía muy sana,
tenemos una muy buena fuerza de trabajo, tenemos un grupo empresarial sólido y con ganas de hacer cosas, y queremos ampliarnos mucho más al mundo, pero especialmente a los otros países de Latinoamérica y a España, para juntos poder hacer una fuerza económica que compita efectivamente con los chinos, que están creciendo muy bien, y con los otros grupos, la Unión Europea, de la cual forma parte España, por supuesto, y los Estados Unidos. Y creo que lo vamos a lograr con empeño y con asociaciones. Yo concibo el futuro de Latinoamérica y el futuro de los empresarios españoles haciendo compañías latinoamericanas. Los grandes bancos españoles están todos ya en Latinoamérica con gran éxito. Muchas empresas, como la Telefónica, también lo está, pero tiene que haber mucho más empresas ya medianas y pequeñas que comiencen a hacer asociaciones en nuestros países para crecer juntos. Y nosotros, a nuestra vez, hacer asociaciones también en España. Ha habido mucha inversión mexicana y latinoamericana en España en los últimos años. Y ustedes preguntarán por qué, porque generalmente ha sido hecha por personas de ascendencia española, como yo y como muchos otros. Pero realmente ha sido por la oportunidad, porque los precios estaban bajos y porque pensamos que se pueden hacer negocios en España, lo mismo que en México y que en Perú y que en Colombia y en toda América. Es el momento, es la oportunidad de hacerlo. Y por eso cuando Nuria me hizo favor de invitarme a esta plática, pues quise venir a expresar estos puntos de vista y estas situaciones que tenemos en nuestros países para que pues, se comience a crear una conciencia de integración, de volver a ser, porque estábamos un poco alejados unos de otros. Primero, los mexicanos veíamos más al norte que al sur, porque Estados Unidos pues, era donde estaba la riqueza. Después volteamos al sur, pero faltaba España, que es nuestra madre patria, que es de donde venimos, que es nuestro idioma, que es mucha de nuestra manera de ser y nuestra filosofía. De manera que creo que juntos podemos hacer un gran conjunto de países que crezcan, que mejoren y que lleguen a ser pues, tan importantes, que mejoren la forma de vida de sus habitantes. Y sobre todo en nuestros países donde tenemos todavía muchísima pobreza. Aquí se habla de que hay pobreza, pero no se compara con la mexicana, ni con la peruana, ni con la colombiana. Y ustedes nos tienen que ayudar en eso, ¿cómo? Haciendo inversiones, asociándose con nosotros y pues logrando que las empresas se vuelvan multihispano-latinoamericanas. Bueno, con esto termino y dejo aquí a... No, les quería comentar que antes cuando vi la primera hoja de la presentación, me llamó mucho la atención el dato, efectivamente, de que uniendo todo el mundo latino, incluyendo el de Estados Unidos, se conseguía un PIB similar al de China. Pero yo le comentaba a don Antonio, digo, pero don Antonio, por ejemplo, solo en bloques comerciales vamos de forma muy dispar entre el Mercosur, la Alianza del Pacífico, los rumbos son de momento un poco diferentes. Y él me contestó dos cosas, me dijo, uno, la unión la tenemos que hacer los empresarios, y dos, las cosas están cambiando bastante y cree que países un poco más proteccionistas, como Brasil, como Argentina, un poquito menos abiertos al libre mercado, en este momento van a cambiar. Entonces, si el cambio o la unión iberoamericana de empresas la hacen los empresarios, tú bien lo has dicho, muchas empresas españolas están allí, algunas empresas mexicanas y de otras partes de América Latina están aquí, pero seguimos teniendo el problema de la pequeña y mediana empresa, que también hace falta, para seguir este tipo de expansión, porque si no,
En España estamos hablando solo de un 2-3% del conjunto empresarial el que invierte en América Latina de forma importante. ¿Qué consejo, como emprendedor de tu país y como conocedor de ambas orillas en cuanto a negocios, le darías a una persona, a un emprendedor, a una persona de pequeña y mediana empresa, qué debería ser lo primero para valorar una inversión allí y luego qué herramientas nos hacen falta en ambos lados para ayudar a esos emprendedores? Bueno, pues mira, lo primero que tendría que hacer es, depende del negocio en que esté, definir en qué país de América Latina le conviene iniciar sus actividades. Efectivamente, ahora Brasil, Argentina y algunos otros países están muy cerrados, pero son los que en los últimos años han crecido menos y ya se dieron cuenta de eso. Inclusive Brasil está en recesión en los últimos 2 o 3 trimestres y tienen que cambiar porque si no se abren, pues no van a tener posibilidad de continuar con el crecimiento que tuvieron en años pasados. Y respecto al consejo que le daría yo a los empresarios, bueno, que busquen asociaciones en nuestros países con empresarios también medianos para hacer empresas más sólidas y que puedan funcionar en uno y otro país. Porque España tiene ventajas en muchas cosas, México tiene otras, tenemos una mano de obra todavía barata y capaz, tenemos muy buenas comunicaciones, no tan buenas como las españolas, pero prácticamente nuestro país está muy bien comunicado. Hay otros países de América Latina que no lo están, como por ejemplo Colombia, requiere mucha inversión, y Brasil requiere mucha inversión en ferrocarriles y en carreteras para hacer que la expansión sea más rápida. Y bueno, con el conocimiento de que el mediano empresario mexicano, brasileño, peruano o colombiano aporte, más lo que aporte el español, se puede hacer una empresa hispano-latinoamericana que tenga éxito en esos países. No les recomiendo que se vayan a un negocio que no conozcan. Es decir, si el señor produce telas y textiles, pues hay que buscar un textilero exitoso también en México para sumar esfuerzos y entonces tener sinergias en las cuales 2 más 2 no sean 4, sino 6 u 8. Y ese sería mi principal consejo. Pero sí, abrirse a la inversión en América Latina. Porque si se quedan solo en España y en Europa, pues el crecimiento europeo, por mucho que se diga, va a tardar en ser como lo era antes. ¿Por qué? Porque, repito, porque los países tienen mucha deuda, porque los países tienen mucho déficit fiscal y eso, para reducirlo, hace falta ajustarse el cinturón. Y al ajustarse el cinturón, el crecimiento tiene que ser menor, necesariamente. Yo no... Sí. Tú sabes que una de las trabas que ahora mismo es la falta de financiación, es decir, la escasa financiación, tanto para las empresas españolas que trabajan aquí como las que intentan internacionalizarse, aunque hay muchos programas de apoyo. Tú que estás en los sistemas financieros de aquí y de allí, ¿crees que hay suficiente financiación, digamos, suficiente capital para aumentar la financiación para las empresas? ¿Qué deberíamos hacer, tanto el sector financiero español como el mexicano, para alentar ese tipo de proyectos? Lo que sobra ahora en América Latina y en Europa es dinero, porque los gobiernos han llenado de dinero a los países y las tasas de interés por eso están tan terriblemente bajas. Son tasas de interés que no pueden permanecer mucho tiempo. Hablar de que un inversionista en un banco recibe el 0,3 o el 0,4% por su ahorro, pues no lo invita a ahorrar. Entonces, pero hay mucho dinero hoy en día.
porque el Banco Central Europeo ha llenado de dinero. Entonces, no es un problema de falta de capital, no es un problema de falta de dinero. A lo mejor es un problema de que las empresas, porque sufrieron mucho durante la crisis, no tienen las garantías o la capacidad para salir adelante, pero unidos con otros, aquí mismo en España o en América Latina, se puede crear una empresa más sólida que sí permita tener suficiente financiamiento para crecer. Enlazando, Fernando, con tu pregunta de las pymes, precisamente tu respuesta sobre la necesidad de asociación confluye con la reunión la semana pasada en Bruselas de EUCELAC, donde tuve la oportunidad de moderar una mesa con ministros de países latinoamericanos y otros representantes de dichos países, donde, hablando no de España, sino de Latinoamérica, nos decían que la pyme es la gran creadora de empleo, llegando a porcentajes a veces de más del 80% en muchos países, pero en cambio, a nivel de productividad, en algunos países apenas alcanza el 40% de la productividad. Es decir, las empresas que generan el 80% del empleo, en algunos países solo aportan el 40% de la productividad, ¿no? ¿Cómo esas empresas pueden hacer frente al reto de la internacionalización? Pues apuntaban la asociación casi como la única vía, pero también la internacionalización es una herramienta depuradora que entrena el músculo y te hace ser mejor como compañía a partir de ese momento. Y mira, el mercado europeo, puesto que la mayoría de los países ya son maduros, no puede crecer mucho. Pero el mercado latinoamericano es que falta todo. Es que falta carreteras, falta infraestructura, faltan todo. Falta construcción de casas, hay mucha gente que no tiene vivienda, hay mucha gente que no le llega el agua, que no le llega la electricidad. Entonces hay muchísimas cosas por hacer en nuestros países. Y lo pueden hacer los propios empresarios de cada uno de los países, pero si están apoyados por empresarios que ya tienen más experiencia que ellos en ciertos ramos, pues puede haber una combinación perfecta para crecer. Hablando de crecer, las cifras del grupo de nuestro invitado de hoy es una facturación de más de 5.000 millones de dólares, presencia en 43 países y más de 20.000 empleados. Pero aún así, nos comentabas en el rato que hemos tenido la oportunidad de charlar que pronto saldrá a la bolsa una de tus compañías y que el objetivo es que esto te permite tener capital para seguir invirtiendo, es decir, tú sigues creyendo en que hay oportunidades, ¿no? Pues mira, por ejemplo, en España están las fábricas de cemento trabajando al 10 o al 20 o al 25% de su capacidad. En México tenemos que construir más plantas de cemento para poder alcanzar el crecimiento que se está haciendo ahora en infraestructura. En el negocio de energía hace falta muchísimo cemento para los pozos petroleros, para las carreteras. Bueno, entonces nosotros vamos a duplicar, una de las razones por las cuales estamos sacando a la bolsa Elementia es para duplicar nuestra capacidad de cemento, que es todavía muy pequeña porque somos una empresa cementera nueva, tenemos 2 millones de toneladas de capacidad, vamos a pasar a 4, pero tampoco va a ser suficiente. Y otras empresas mexicanas y europeas en México están creciendo también sus plantas de cemento. Una, Moctezuma, que es una asociación muy bonita y es un ejemplo para España y para América Latina, es una asociación italo-española con inversionistas mexicanos que comenzaron a crecer y ahora tienen 8 millones de toneladas de cemento y también están haciendo una ampliación de 2 toneladas más. Entonces, digo, de verdad que, como dicen aquí, ancha es Castilla en América Latina para crecer y para desarrollarse en muy diversos ambientes de negocios y en muy diversas áreas. Perdona, mi profesión no me perdona. O sea que además de banca, ¿estás interesado en alguna cementera española?
No. No, el que sí estuvo interesado es el ingeniero Slim. El ingeniero Slim ya compró un equipo de fútbol. Además, mira, no podemos estar interesados en una cementera española cuando nos falta cemento en México, porque no se puede exportar, el cemento no viaja, porque cuesta muy caro. Entonces hay que producir el cemento en un área de unos 200 o 300 kilómetros hasta donde sé que para que convenga. Y por eso estamos ampliando las plantas de cemento en diferentes partes de la República para llegar a la mayor cantidad de... Pero bueno, nuestra producción todavía es muy pequeña. Y no. Yo creo que lo que menos se me ocurriría a mí ahora es meterme a una planta de cemento. ¿Y hay algún sector que te atraiga? Pues mira, el que conozco, porque fui 40 años banquero, es precisamente la banca, y por eso entramos en la banca. Entramos porque pensamos que las acciones del Popular, como las acciones del Sabadell y como las de todos los bancos españoles hoy en día, están muy por abajo de lo que deben valer y de lo que pueden valer en un futuro cercano, en el momento en que todo esto comience a crecer y a consolidarse. Porque no basta crecer un año al 2 y otro año al 4, como se dice que se va a crecer. Tiene que ser una cosa de un año más otro y más otro. Tiene que reactivarse la economía en Europa, tiene que haber más construcción, acabarse con el inventario de casas enorme que tiene España, por ejemplo. Y entonces es cuando van a valer más las empresas. Pero bueno, un empresario es paciente también y sabe que si invierte un peso o un euro o un dólar ahora en una empresa que es buena y que en el tiempo va a crecer, pues se va a multiplicar al cabo del tiempo, no mañana, ni dentro de un año, ni dentro de 2. Eso es inversión paciente. Patient money le llaman los americanos. Aprovecho para recordar que si hay alguna pregunta estaríamos encantados de recibirla con los papeles. Sí, no sé si tenemos... podemos empezar con alguna pregunta. ¿Y Estados Unidos cómo lo ves? ¿Como una posibilidad? O sea, pues mira, ese porcentaje de latinos que incluye, digamos, este cálculo del PIB, claro, la presencia de empresas mexicanas, efectivamente, porque la economía mexicana es una economía norteamericana, pero para el resto de los países de América Latina todavía es muy difícil el mercado americano, salvo Techint o algunas que en algunos sectores concretos. ¿Es posible una mayor latinoamericanización del punto de vista empresarial de Estados Unidos? Sí, en la medida en que las empresas latinoamericanas se asocien con empresas mexicanas, porque nosotros tenemos la virtud de estar pegados a los Estados Unidos. Tenemos 3.000 kilómetros de frontera. Tanta frontera tenemos que la gente se pasa caminando a Estados Unidos y por mucha guardia de frontera que haya, pasan y trabajan allí. Y hay muchísimos indocumentados, hay muchísima gente ilegal en los Estados Unidos. Y nos regresan, pues no sé cuántos, tú sabrás, a lo mejor, embajadora, a lo mejor miles o decenas de miles, pero pasan cientos de miles. ¿Ya estamos en migración cero? Ya estamos en migración cero ahora. Bueno, ¿por qué estamos en migración cero? Porque también ha bajado el desempleo en México y se han creado muchísimos empleos. Todas las fábricas importantes de automóviles de Europa y de los Estados Unidos están en México. Y de Asia. Los japoneses acaban de hacer una inversión enorme en Aguascalientes para ampliar la Datsun, ¿no? La Nissan. Y también están invirtiendo, los de aviones en Querétaro. Es increíble. Si ustedes van a esas ciudades pequeñas, que ya no son pequeñas, y ven la fábrica de Bombardier, se ha vuelto alrededor ya una serie de empresas relacionadas con la aviación que han hecho de aquello un centro impresionante de desarrollo. Y lo mismo en Aguascalientes con la Nissan, y lo mismo en Saltillo con la Ford, en fin. México está creciendo y hemos tenido mala suerte con todas estas cosas, pero
pero yo estoy seguro de que vamos a volver a nuestro paso a lo mejor no del 6,8, pero cuando menos arriba del 5, en una forma sistemática y durante varios años. Y si eso es así, hay que invertir en México. Voy a empezar por una pregunta de mi colega de La Vanguardia. Decía, ¿tiene previsto aumentar el capital que tiene actualmente en el Popular? Pues mira, no. Nosotros hicimos una inversión, un grupo de empresarios mexicanos, no solamente yo, que representa un porcentaje significativo del Popular y que nos permite tener una representación en el Consejo, pero de momento pues no pensamos que sea necesario hacerlo. En fin, si hubiera algún proyecto en el cual el banco le interesara en participar y requiriera más capital, pues probablemente no nos diluiríamos. Pero crecer la participación no es nuestra prioridad ahora. Quiero una pregunta, decía, hablando de la Asociación de Empresarios, ¿se ve a usted haciendo negocios con otros empresarios mexicanos, como el ingeniero Slim, o sea, estando juntos, ya están juntos en alguna empresa, haciendo inversiones juntos en España? Pues no lo creo. No lo creo porque cada uno está en muy diferentes campos de negocio, ¿no? El ingeniero está en telecomunicaciones, está en infraestructura, por eso se metió a FCC. ¿Y ustedes también? ¿Qué? Yo no entré a FCC. No, en infraestructuras. En infraestructura no. Yo estoy en materiales de construcción, que es muy diferente a infraestructura. Nosotros le vendemos a la infraestructura para... compró un porcentaje del equipo de fútbol Oviedo, ya lo pasó, y lo cual me enorgullece mucho como descendiente de asturianos, ya lo pasó de tercera a segunda división y es muy probable que lo pase a primera porque pues está invirtiendo dinero ahí. Pero yo creo, porque él no tiene ninguna ascendencia española, él es libanés, yo creo que lo hace porque cree que ese equipo va a valer mucho también en el tiempo. Es una inversión económica. Hay una pregunta aquí, dice, respecto a si usted cree que Pemex ha perdido una oportunidad al dejar escapar, a estar fuera de Repsol, digamos, en este grupo de macroempresas hispano-mexicanas. Pues mira, no, por una razón, porque Pemex es una empresa gubernamental y las empresas gubernamentales no son tan eficientes como las empresas privadas. Entonces, Pemex no creo que hubiera hecho ninguna cosa importante con Repsol. En cambio, si hubiera entrado una persona como Slim o como este señor que entró ahora en las minas, Germán Larrea, también hay un empresario de transportes muy bueno, y eso sí, todos de ascendencia española, que compró una empresa de transportes aquí. El grupo el ADO, sí. ADO de México. Son de origen gallego. Avanza, exacto. Y bueno, los que compraron restaurantes también. Torrado, Alberto los Torrado. Ponce. En fin, ha habido mucha inversión de empresas que no son tan grandes en México, es decir, la empresa de tamaño medio, y están siendo muy exitosas aquí. ¿Por qué las empresas de tamaño medio o pequeño en España no pueden ser exitosas en México? Cuando, como digo, hay una cantidad de oportunidades impresionantes. Y digo México como digo el Perú o como digo Colombia. Algunos otros países ahora tienen ciertos problemas que tienen que arreglarse antes de invertir allí, pero Perú, Colombia, México, Brasil, a pesar de la situación que tiene ahora, Chile, pues son países con muchas oportunidades. Y usted que está tan activo en el sector energético de su país con la reforma, ¿también vislumbra posibilidad de alguna inversión energética fuera de México? Pues mira, va a haber tanto que hacer en México que yo creo que no va a alcanzar el dinero para invertir en otros países. Bueno, sin embargo, debo decirte que un grupo muy importante en México, Alfa, acaba de comprar una empresa en Colombia de
de petróleo. De petróleo, sí. Pero mi impresión es que lo ha hecho para tomar tecnología para invertir en México. Porque esa empresa, pues con la baja del precio del petróleo, vino completamente a menos, bajó el precio a un punto que era muy barato, y estos señores creo que van a aprovechar la tecnología de ellos para poder invertir en México. Rubiales es la compañía. Le preguntaba, como va a haber muchísimo movimiento en las pequeñas empresas de fracking que han estado en Estados Unidos, sobre todo, muchas están, digamos, hay muchísimos rumores sobre ventas, algunas tienen unas deudas bastante importantes que hicieron con la inversión, pues si ahí había alguna posibilidad para, dentro de lo que es el mercado común, tener más presencia por parte de México. No de nuestra parte, no de nuestra parte cuando menos. Nosotros estamos invirtiendo en Estados Unidos en una cantidad muy importante en un cracker de etileno. ¿Por qué? Porque es nuestra materia prima básica para hacer los plásticos que producimos. Y el gas, pues va a sobrar gas. Entonces el gas en América está infinitamente más barato que en Europa. No sé si a la mitad o a menos de la mitad. De forma que lo que estamos nosotros haciendo en los Estados Unidos es hacer nuestra materia prima etileno, comprando gas barato, aprovechando precisamente los crackers, y para nuestro propio uso. No le vamos a vender a terceros. Y la última pregunta es, se solapan un poco, hay dos o tres, sobre los resultados electorales, tanto en México como en España, respecto a cómo van a influir en digamos, el proceso de las empresas, en la economía. Podemos empezar por las últimas elecciones en México y luego, si quiere, analizar un poco el efecto, ya que está en ambos países, de las últimas elecciones locales aquí y regionales en España. Bueno, te puedo dar mi opinión de México. De España yo no, porque no vivo aquí y realmente no tengo un conocimiento. Lo único que sé, para empezar por España, es que España tiene que continuar con los procedimientos y los cambios para reducir su deuda, para reducir su desempleo y para reducir su déficit. Y eso lo tiene que hacer con cualquier tipo de gobierno. Y en México yo creo que las elecciones han sido bastante positivas porque le enseñaron a los partidos políticos que ya mucha gente no confía en ellos, porque ha habido corrupción, porque ha habido mucha ineficiencia. Y el hecho de que haya ganado en el estado de Nuevo León, que es pues uno de los estados más ricos de México, un independiente, habla de que o los partidos cambian o los independientes se van a apoderar del gobierno. De manera que yo creo que eso fue una cosa buena. Por otro lado, si bien el partido de López Obrador, Morena, creció porque se dividió la izquierda. Todo lo que bajó el PRD subió Morena, pero no crecieron más de la suma de los dos, ni creo yo que vayan a crecer más de la suma de los dos. O baja más el PRD y crece Morena, o baja Morena y crece el PRD, depende de quién lo haga mejor. Y por otro lado, pues el partido de la derecha, el PAN, está también muy desprestigiado porque ha habido muchos problemas de corrupción, lo que le llamaban los moches, le llaman en México los moches, que es de un contrato, pues lo mochamos y me dejas un pedazo para mí. Por los moches y porque ha habido también en la cúpula del partido pues divisiones. Entonces los partidos políticos sí creo que están en crisis y si no actúan en forma inteligente no van a, pues lo que van a lograr es que los independientes sigan creciendo. Yo le iba a preguntar si para las presidenciales, estamos a mitad de mandato, para las próximas presidenciales pueden aparecer más broncos, más personas salidas de los grandes partidos como candidatos independientes, por lo menos a escala regional, ¿no? En la medida en que sean gente capaz y gente que quiera hacer que México mejore, yo creo que serían bien recibidos. Y por eso los partidos tienen que escoger también a sus mejores personas. No pueden ya dejar al amigo o tienen que escoger a las mejores personas
y que sean también reconocidas para ser votadas. De manera que yo creo que a mí las elecciones de México, me parece que nos van a dar una mejora. No sé aquí nuestra embajadora qué piense, a lo mejor no piensa igual que yo, pero vivimos en democracia. Por eso vivimos en la democracia y por eso hoy en día se pueden hacer esos cambios. Efectivamente. Pero además la democracia de México es una democracia muy joven. Empezamos en realidad en el año 2000. España tiene ya desde el año 75, tiene ya 40 años de democracia y nosotros tenemos 15. Todavía nos falta mucho camino que recorrer para lograr... Pues 650 socios, 23 países. Sería una lástima que no te preguntáramos por qué se creó en su día, hace ya 26 años, el Consejo Empresarial de América Latina. Pues mira, porque la idea era precisamente la que yo expresé aquí, pero que infortunadamente no ha aprendido lo suficiente. La idea de hacer empresas latinoamericanas en aquel entonces, ahora yo estoy incluyendo a la península ibérica. Multibéricas las llamamos ahora. Exactamente. Pero pues no aprendió porque efectivamente son muchos empresarios, como tú dices, pero no ha habido unas auténticas empresas latinoamericanas. Se habló de que las bolsas del Perú y de Brasil y de México se pudieran integrar en una bolsa multinacional, lo cual evidentemente no sucedió, que se crearan auténticamente empresas latinoamericanas con socios de algunos de los países, tampoco funcionó. Y bueno, pues la gente que iniciamos aquello, envejecimos y ya dejamos a los jóvenes que lo hicieran y se ve que tampoco lo han hecho muy bien. Espero que tú lo logres. Bueno, pues vamos a aprovechar, bueno, parece que sí, vamos a tener una unión de bolsas, al menos en la Alianza del Pacífico, algo se va avanzando. Y por último, la única cosa que no entiendo de tu trayectoria. El fútbol en España puede ser un buen negocio, asturiano. ¿Cómo puede ser que el ingeniero Slim comprara el Oviedo y no tú? Porque el ingeniero Slim se lo ofrecieron y a mí no, y además si a mí me lo hubieran ofrecido probablemente no lo hubiera comprado, hubiera comprado una acción para ser parte del Oviedo, pero no hubiera comprado el 30% que él invirtió, porque, bueno, a mí me parece que es un negocio que no está en nuestra línea de negocios. Y claro, el ingeniero Slim tiene ya tal cantidad de negocios y tal cantidad de liquidez que se permite poder hacer esas cosas. Nosotros tenemos un camino muy bien trazado de ir por los negocios que conocemos y que sabemos hacer. Uno es el bancario, otro es el químico y petroquímico, con la energía ahora, y el otro es el de materiales de construcción. Hay una cuarta alternativa de inversión que estamos haciendo en México con éxito, que es el desarrollo inmobiliario de oficinas y de centros comerciales. Y sí, tenemos ahí proyectos importantes. Bueno, pues yo hablaba del tesón, hemos visto no que hemos tenido la ocasión de conocerte mejor. Yo ahora añadiría al tesón pues la coherencia y hemos visto en ti un visionario. Muchísimas gracias, es una suerte tener la alianza con el país y antes de despedir he visto que querías apuntar algo más. No, pues simple y sencillamente que yo ya no estoy en movimiento. Son los presidentes de los consejos nuestros, que son mis hijos, y son los directores de las empresas nuestras, que son todos profesionales, porque sí, hay una regla en la familia que las empresas tienen que ser manejadas por profesionales y los hijos y los parientes están solo en los consejos de administración para las decisiones estratégicas y yo ya estoy fuera. Entonces, por eso estoy aquí. Porque tengo tiempo para pasearme, para hacerle caso a Nuria y venir aquí a platicar con vosotros, para estar en la ópera, para ir a los toros, pero ya en la cuestión de negocios me meto poco. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues no lo parece, ¿eh? No lo parece. Bueno, porque a lo mejor soy demasiado recientemente jubilado. Muchísimas gracias, yo creo que ha sido un placer y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. No, gracias a ustedes.